Matrix es simplemente una locura. Tiene todo lo que hace que algo se vea increíble. Cámara lenta, una trama fácil de seguir, disparos, armas, acción, parkour, pero eso no es todo. Lo que realmente la hace destacar es lo ridículamente exagerado que es todo. Movimientos imposibles, poses épicas, una narrativa que te vuela la cabeza y aunque a veces parece absurda, no puedes negar que es tremendísimamente épica. Por eso acompáñenme en el siguiente video para saber que, desde las naves hasta el look del personaje, pasando incluso por el diseño de los centinelas, todo estuvo fríamente pensado y exagerado todo al máximo. Matrix define una época, sin importar cuánto tiempo pase, envejece muy bien. Se trata de una saga con un universo único, hecho por manos de artistas fenomenales, cuyo talento inconmensurable nos ha legado lo que hoy podría considerarse una obra magna en la pantalla grande. Algo que, incluso en la actualidad, no se ha encontrado nada igual. Entonces, para desglosar todo esto, pondré los storyboards de la película comparándolos con el film, y poder apreciar cómo desde un inicio este proyecto estuvo encaminado a romper todos los esquemas. La preproducción de Matrix comenzó en 1997, cuando las hermanas Wachowski buscaban talento para dar forma a su ambicioso proyecto. Fue entonces cuando contactaron a Steve Scrooge y Geoff Darrow, quienes se encargarían del diseño conceptual y de los storyboards, fundamentales para darle una cara visible al proyecto y presentarla a los ejecutivos de Warner Bros. Investigando sobre esta etapa, encontró un dato muy interesante contado por el propio Scrooge. Viajó a Los Ángeles solo 3 veces durante un periodo de 14 meses, en los que entregó más de 600 páginas de storyboards. Para un proyecto de tal magnitud, resulta curioso que hayan sido tan pocos viajes. Es posible que sus estadías fueran largas, considerando que una producción de esta escala requería de todo su tiempo. Scrooge también confesó cuál fue la primera imagen que ilustró para Matrix. Esta nunca llegó a rodarse debido a la complejidad técnica que implicaba. Colocar la cámara en un ángulo que mostrara al mismo tiempo el zapato del personaje y su rostro reflejado en un charco, se necesitaba mucho trabajo en la postproducción y se consideró que no valía la pena. Sin embargo, ya desde su primer boceto se podía ver que el proyecto estaba en buenas manos. Combinando el talento de los artistas, se creó un cómic de 400 páginas. Este material tenía 2 propósitos principales. Por un lado, mostrar cómo se vería la película e introducir el script, y por otro, servir como una guía visual detallada para el equipo de producción. Las ideas de que los personajes tuvieran habilidades sobrehumanas, como correr por las paredes, como no, dar super patadas o poseer conocimientos avanzados y exageradísimos del Kung Fu, ya habían sido concebidas incluso antes de que Scrooge tomara un lápiz por primera vez. Esto demuestra la clara que era la visión de la Wachowski desde el principio. Hubo escenas que tuvieron que modificarse durante la filmación. Originalmente se pensó que Trinity saltaría desde un tren en movimiento mientras era perseguida por un agente. Sin embargo, esta idea fue descartada ya que al principio se planeaba grabar en Chicago, la ciudad natal de las directoras. Pero tras la aprobación del proyecto y la luz verde del estudio, la locación se trasladó a Sydney. Como resultado, la escena fue reemplazada por una persecución en los tejados. Si observamos con atención, los bocetos no solo muestran cómo debería grabarse la escena en cuanto a ángulos y edición, sino también cómo podría llevarse a cabo técnicamente. En el momento del salto, por ejemplo, la cámara debería realizar un paneo en arco, primero mostrar de costado al personaje, luego pasar por encima mientras ésta está de espaldas y finalmente terminar en el otro costado, generando así la idea y la sensación de que el personaje da un giro completo en el aire. El género cyberpunk no solo establece escenarios futuristas y una historia con un protagonista rebelde que lucha contra un sistema corrupto, sino que también es una distopía donde la tecnología es esencial. Muchas veces esta misma se entremezcla con la biología, para dar resultados escabrosos y muy imaginativos. Una vez más, las Wachowski ya tenían en mente cómo debía ser la escena. Al planeársela a Scrooge, él confesó que tanto él como las directoras les generaba intriga saber si realmente podría llevarse a cabo, ya que podría resultar demasiado perturbadora para Warner Bros. El bicho mecánico debía comenzar como un dispositivo convencional hecho de cables y metal, y luego transformarse en una criatura orgánica y mecánica al mismo tiempo. Para lograrlo, se mezclaron elementos de biología y tecnología, dándole un aspecto similar al de un insecto, con pequeños tentáculos en lugar de apéndices.
Estos se moverían de un lado al otro mientras se abrían paso para introducirse en el ombligo de Neo. El diseño de esta criatura estuvo a cargo de Geoff Darrow, y sin duda agradezco que Warner no haya intervenido en este aspecto ni eliminado ni una escena, porque para mí es una de las que más recuerdo de la película. En esta película, cada una de las escenas fue cuidadosamente planeada, dibujada o pintada en el storyboard. Hubo poco espacio para la improvisación, especialmente en las escenas con efectos especiales. Cary Grant ilustró estas imágenes, ya que el reflejo de las gafas de Morfeo sería añadido digitalmente en la postproducción. Para facilitar este proceso, las lentes de las gafas fueron cubiertas con una tela verde, lo que permitió insertar con mayor facilidad el reflejo de Neo. Una escena que seguramente recordarás por lo cool que es fue cuando Neo y Trinity entran al edificio del gobierno. Curiosamente, esta secuencia originalmente estaba planeada para hacerse en un hotel. Sin embargo, el cambio al lobby de un edificio gubernamental fue, en mi opinión, mucho más acertado. Este nuevo escenario refuerza la idea de que el gobierno, dentro del universo de Matrix, es simplemente otro sistema programado para mantener el orden. Según Scrooge, una de las razones principales del cambio fue que si se hacía en un hotel, primero había que mostrar cómo desalojaban a los civiles, lo cual no encajaba con el ritmo ni con el tono que querían lograr. En cambio, situarlo en un edificio del gobierno permitía entrar directamente a la acción sin distracciones innecesarias. Casi todas las ilustraciones del lobby aparecen en la película, excepto una ilustración eliminada en la que se mostraba el lugar desde otro ángulo, con los guardias reaccionando y pidiendo refuerzos. En mi opinión, es posible que esta toma se haya descartado porque el set no era lo suficientemente amplio, a lo ancho, lo que podía haber limitado la composición de la escena. Es evidente que los storyboards no pueden ser una réplica exacta de lo que vemos en la pantalla. En el momento de ilustrarlos, probablemente aún no se tenga ni definido el casting. Por eso, en los dibujos de Scrooge, Neo aparece más pequeño o delgado. Al menos esa es la sensación que me da. En realidad, Keanu Reeves mide 1,86. Además, los storyboards no pueden capturar elementos clave del lenguaje cinematográfico, como la velocidad de los fotogramas. Por ejemplo, en la película, muchas escenas se muestran en cámara lenta, pero cuando Neo toma el arma, lo hace con un movimiento rápido e instantáneo. En los storyboards se recurre a múltiples cambios de plano para ilustrar las acrobacias, mientras que en la película se optó por una cámara más estática, probablemente por cuestiones de ritmo o para no abrumar al espectador con demasiadas tomas rápidas. Otra de las escenas más icónicas de Matrix es cuando Neo esquiva las balas en cámara lenta. Esta secuencia también fue planeada cuidadosamente desde los storyboards. Una de las directoras recreó físicamente la escena tal cual como la imaginaba en su cabeza. Cerró los ojos, arqueó la espalda inclinándose hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio, y realizó los movimientos exactos que debía hacer Neo. Scrooge, observando todo esto, hizo unos bocetos rápidos para capturar la idea de cómo debía moverse el cuerpo del personaje. Además, se utilizaron figuras de acción para representar las poses clave y visualizar con mayor precisión los ángulos de cámara que querían lograr. El efecto visual de las balas tampoco fue fácil de representar. Tomó tiempo encontrar la manera más adecuada de explicarlo, hasta que finalmente se escribió como si se dejara caer una piedra en un estanque, generando ondas en el agua, una metáfora perfecta para transmitir la distorsión del aire en cámara lenta. Algo interesante sobre esta escena es que fue dibujada más de una vez. Geoff Darrow también hizo su propia versión. Es genial ver cómo una misma idea tuvo varios enfoques visuales. Por ejemplo, en la versión de Scrooge, Neo lleva puesta su emblemática gabardina negra, mientras que en la de Geoff no la tiene, lo que permitió que destacara mejor las pistoleras que llevaba el personaje, además que le faltaban las características gafas. Aunque los dibujos de Geoff son impresionantes, me parece una excelente decisión haber conservado la gabardina, ya que aporta mucho más dinamismo y movimiento a la escena. De hecho, cuando Keanu Reeves interpretó ese momento, se utilizaron varios ventiladores alrededor de él para darle más fluidez y agilidad a su pose, haciendo que la prenda fluyera con el movimiento y acentuara el efecto visual. Algo que me gustó es que ambas versiones plantean que las balas se dirigen hacia el espectador, generando una perspectiva forzada. Sin lugar a duda, ambas son ilustraciones magníficas que transmiten una fuerte sensación de movimiento y expresan claramente las ideas de las directoras, casi como si se congelara el tiempo en un segundo.
Además, puede notarse que las ondas en el aire fueron una solución visual más efectiva, el rastro de humo que dibujó Geoff, ya que aporta mayor claridad al efecto. Si bien es cierto que al salir disparada, una bala puede generar un rastro de humo cerca del cañón del arma, este humo se dispersa rápidamente debido al aire y la atmósfera, mientras que el proyectil continúa su trayectoria. Por eso, representar las ondas en el aire resulta más convincente visualmente, especialmente en una escena que busca transmitir distorsión y velocidad a cámara lenta. Geoff Darrow fue una figura clave en la preproducción de Matrix, no solo por dibujar algunas escenas del storyboard, sino también por influir directamente en la construcción del universo cinematográfico de la película. Antes de trabajar en Matrix, Darrow había creado un cómic llamado Hard Boiled, en el cual ya se percibe una atmósfera similar a la película. Aunque no todo su trabajo esté relacionado directamente con Matrix, es evidente que su estilo ha influido en muchas otras obras. Sus dibujos son realmente brutales. En cuanto al diseño conceptual de los centinelas, Darrow comentó que los bocetos iniciales no lograban convencer a las directoras, tristemente. Por esa razón, decidieron contratar a otro artista para intentar captar mejor la idea que tenían en mente. Sin embargo, esto tampoco funcionó. Fue entonces una mañana que mientras se dirigían a una reunión con los ejecutivos de Warner Bros., que Geoff les pidió una última oportunidad. En solo un par de horas logró crear un diseño que finalmente se convertiría en los Centinelas. Mientras Darrow se encargaba de otros diseños para Matrix, Tane Konditake fue seleccionado para diseñar la nave llamada Nabucodonosor. Se realizaron numerosos bocetos, siempre con la idea de una nave tipo cápsula, flotando gracias a mecanismos externos con la idea en mente de un aerodeslizador. Las Wachowski describieron esos mecanismos como dispositivos electromagnéticos, cuya función era repeler la nave de las superficies del entorno, como si se tratara de dos imanes con el mismo polo implantado. En algún momento se preguntaron cómo podrían representar visualmente que la nave flotaba, más allá de simplemente mostrarla suspendida en el aire. Para resolver esto, se pensó en darle a la nave una forma que recordara un pez alargado, con pequeñas espinas sobresaliendo alrededor de su estructura, sobre todo cuando las espinas rebasaban en la parte superior, esto simulando una columna vertebral. Tane confesó que se inspiraron específicamente en el pez rape, anglerfish. Además, los motores distribuidos alrededor de la nave no solo servían para la flotación, sino también como fuentes de luz. Un detalle interesante que mencionó Tane es que el color azul de la nave fue intencional, debía representar el mundo real, en contraste con el característico tono verde del mundo dentro de Matrix. La influencia del pez rape también ayuda a definir la silueta de la nave en la oscuridad. Y eso es todo. Seguramente faltan más cosas, tal vez cosas que haya dejado olvidadas, pero creo que el video tiene un buen mensaje. Espero que también te haya gustado tanto como a mí, y si tienes alguna información sobre detrás de cámaras, puedes con total libertad hablarlo en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver y arrivederci hermanito.